La estrella de Belén es, sin duda, uno de los símbolos de la Navidad. Es esa estrella que ponemos en todos los nacimientos, que siguen los Reyes Magos y que les conduce hasta el portal de Belén, donde acaba de nacer el niño Jesús. Pero ¿existió realmente esa estrella, tal y como nos lo cuenta la Biblia? ¿O los Reyes Magos vieron algún otro fenómeno astronómico? No es una pregunta fácil, pero los astrónomos, con los equipos modernos, pueden averiguar con bastante exactitud qué tipo de fenómenos astronómicos fueron visibles justamente en aquella época en Judea, que es donde nació Jesús. Y esto es lo que dice la ciencia, hasta donde puede llegar. Luego, por supuesto, que cada uno crea y piense lo que prefiera, ¿no? Lo primero que hay que hacer para saber qué tipo de fenómenos astronómicos hubo en esos días es saber la fecha exacta del nacimiento. Y resulta que la fecha exacta del nacimiento no fue el 25 de diciembre de hace 2020 años, para nada. La fecha de nacimiento ha sido cambiada, ha sido alterada y ha sido confundida por una serie de errores históricos y de calendario que ahora pasaré a explicaros. La verdad es que la Biblia no aclara mucho sobre el día en que nació Jesús, pero sí lo pone en referencia a algunos acontecimientos históricos, como por ejemplo el reinado del rey Herodes, que era entonces el rey de Judea. La Biblia nos dice, por ejemplo, que la visita de los Reyes Magos se produjo próxima a la muerte del rey Herodes. Y sabemos, los historiadores están bastante de acuerdo, en que el rey Herodes murió entre el año 4 y el año 1 a.C. Es decir, ya solamente con eso, la visita de los Reyes Magos tuvo que producirse algo antes de esa fecha, algo antes entre el 1 y el 4 a.C. Ahora volveremos al año, pero tampoco el día. El día 25 de diciembre fue adoptado en el siglo IV, cuando el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo, y la fecha del 25 de diciembre fue adoptada como la fecha oficial del nacimiento de Jesús. Pero la Biblia, también una vez más, el Evangelio de San Juan, nos dice que al mismo tiempo que estaba naciendo el niño, los pastores estaban criando a los corderos que acababan de nacer, recién nacidos. Y eso no pasa en invierno, en Judea, con el frío que hace allí. Eso pasa en primavera. Es decir, es mucho más probable que el nacimiento de Jesús fuera en primavera. ¿Y por qué el 25 de diciembre? Muy fácil, porque en aquel momento Judea formaba parte del Imperio Romano. Los romanos eran los que estaban ahí dominándolo todo. Y sabéis que perseguían a los cristianos. Y resulta que el día 25 de diciembre es justo la fecha de una de las festividades romanas más importantes, que son las Saturnales. Ese día se adornan las calles, se hacen regalos, ¿os suena? Esa es la fiesta romana. Con lo cual no resultaría nada extraño que los primeros cristianos cambiaran la fecha y decidieran celebrar el nacimiento de Jesús precisamente en un día que ya era fiesta, la fiesta de sus dominadores, para pasar desapercibidos. Tiene toda la lógica. Entre eso y el asunto de que podía ser en primavera, bueno, pues ahí tenemos que probablemente ese nacimiento no fue en primavera. No fue el 25 de diciembre, que ya os digo que esa fecha fue adoptada en el siglo IV, y está este asunto de las Saturnales, con lo cual es muy, muy lógico pensar que los primeros cristianos hicieran esto. Pero volvamos al año. Resulta que la forma de contar los años que tenemos nosotros, antes de Cristo, después de Cristo, esta fue instituida por un monje en el año 523. Dionisio el Exiguo se llamaba el monje que inventó o que desarrolló este sistema de antes de Cristo y después de Cristo. Pero el monje cometió dos grandes errores. El error número uno es que al año 1 antes de Cristo, el siguiente en el calendario del monje era el 1 después de Cristo, es decir, se saltaba el 0. Y el 0 en las matemáticas modernas es un número importantísimo, con lo cual a cualquier fecha que nos dé en esos momentos,
ya hay que quitarle un año. O sea, cuando nos dice el 1 antes de Cristo sería el año 0 para nosotros, es que si no, no habría años con 0. O sea que ahí ya tenemos un año de desfase. Y después está que él dio por bueno, el bueno de Dionisio el Exiguo, dio por bueno unos textos escritos por Clemente de Alejandría, en los que decían que el nacimiento de Jesús se produjo en el año 28 del reinado de César Augusto, del emperador. Bueno, eso está muy bien, pero es que no tuvo en cuenta de que César Augusto, antes de llamarse César Augusto, se llamaba Octaviano, y estuvo 4 años reinando como Octaviano hasta que el Senado lo proclamó Augusto y entonces cambió su nombre. Bueno, pues en ese calendario, en el calendario de Dionisio, esos 4 años primeros, resulta que no constan, no estaban. Cuando los historiadores se quisieron dar cuenta de este error, las fechas y el calendario estaba ya tan avanzado que la verdad es que no valía la pena cambiarlo, con lo cual se dejó y es el que seguimos teniendo ahora. Pero tiene esos 4 años de desfase y tiene ese año de desfase por la falta del 0. Es decir, que si sumamos todos los errores, si sumamos todos estos errores que os estoy contando, pues resulta que el nacimiento de Jesús tuvo que tener lugar en primavera y entre los años 7 y 2 antes de Cristo. Es decir, no hace 2020 años que nació Jesús, sino que a estas alturas había nacido ya entre hace 7 y 2 años. Ese es el marco de tiempo, por lo tanto, en el que los astrónomos pueden buscar qué tipo de acontecimientos astronómicos visibles o que llamaran la atención se produjeron. ¿Qué es lo que nos dice la astronomía? Bueno, pues que tenemos ahí 4 posibilidades de cosas para dar explicación a lo que era la estrella de Belén. La primera sería un meteorito. Se descarta porque los meteoritos, que pueden llegar a ser muy brillantes, son rocas que entran en la atmósfera terrestre y se encienden. Todos hemos visto desde estrellas fugaces a rastros de meteoritos que son muy, muy grandes y muy visibles, ¿no? Pero es que duran apenas unos segundos, o duran un minuto, y sabemos por los textos que los Reyes Magos estuvieron siguiendo la estrella durante meses. Es decir, un meteorito parece como que no. Lo siguiente podría ser un cometa. Es verdad, podría ser un cometa. Los cometas sí pueden estar en el cielo durante semanas o incluso durante meses. Pero el cometa más brillante que tenemos, que conocemos los humanos, es el cometa Halley, este que pasa cada 76 años. Y los cálculos de los astrónomos nos dicen que en aquellos tiempos el momento más cercano del paso del cometa Halley fue en el año 11 antes de Cristo. Es decir, no coincide con las fechas. Era demasiado pronto. Ese no puede ser, por lo tanto. Podría haber sido otro cometa diferente, uno que pasó en ese momento y que todavía no ha vuelto a pasar, pero que en el futuro volverá a pasar. Pero si es así, no tenemos ninguna forma de saberlo. En fin, esa sería otra posibilidad. Luego, una tercera posibilidad es que lo que hubieran visto fuera la muerte violenta de una estrella. Y eso nos abre 2 posibilidades a su vez, que lo que vieron los Reyes Magos fue una nova o bien una supernova. Son fenómenos similares, pero no se parecen en nada, y la supernova es mucho más fuerte. ¿Qué es una nova? Pues en un fenómeno de nova es una acumulación exagerada de oxígeno en la atmósfera de la estrella, y entonces la estrella, ¿qué hace? Mediante una explosión termonuclear muy fuerte, se libera violentamente de las capas externas y las expulsa al espacio. Si cuando la estrella pasa a ser una nova está lo suficientemente cerca de la Tierra, puede ser una súbita aparición de un punto muy brillante en el cielo, que podría coincidir. Ese punto además puede durar varios días, con lo cual podría ser. Podría ser, no lo sabemos, porque no hay ningún texto escrito de aquella época, de ninguna cultura que haga referencia a eso. Y luego están las supernovas. Esas sí, esas son muchísimo más brillantes. Las supernovas es la muerte violenta, ya la destrucción, la muerte final de una estrella que estalla catastróficamente, y durante el estallido, el brillo que libera es tan enorme que supera al de toda la galaxia que la contiene. Es decir, es un brillo gigantesco que se vería durante meses, incluso a pleno día, y luego iría decayendo lentamente, pero duraría muchos meses. En la historia de la humanidad, que tengamos constancia,
los seres humanos hemos sido testigos de 4 supernovas. Una en el año 1006, otra en el año 1054, otra en el año 1532, me parece, y otra en el año 1604. En las 4 ocasiones, todas las culturas que vieron ese espectáculo tan brutal en el cielo lo dejaron por escrito. Escribieron crónicas, textos, estudios, maravillas. ¿Qué sucede? Para una posible supernova, justamente en ese momento, ninguna cultura en el planeta dejó nada, absolutamente nada, escrito. Con lo cual eso nos indica que lo mismo deberíamos de buscar en otra parte. Y todavía nos queda una posibilidad, la cuarta. Y esa cuarta posibilidad, que es por la que más astrónomos se decantan, es que los Reyes Magos fueran testigos en aquellos momentos de una conjunción de planetas lo suficientemente brillante y espectacular como para ser confundida con el nacimiento de una nueva estrella. La pregunta es, ¿hubo entre los años 7 y 2 antes de Cristo alguna conjunción planetaria particularmente brillante y espectacular? Pues la respuesta es que sí. No solamente hubo una, sino varias. La primera de ellas fue en el año 6 a.C. Marte, Júpiter y Saturno formaron una brillante figura geométrica en el cielo, en la constelación de Piscis, y fueron perfectamente visibles durante esa época, en el año 6, durante el tiempo suficiente como para ser confundidos o como para ser interpretado como una estrella, como la estrella de Belén. Pero es que en el año 7 a.C., un año antes, Júpiter y Saturno protagonizaron lo que se llama una triple conjunción. Es decir, entre mayo y diciembre de ese año, del año 7 a.C., se unieron 3 veces, una de ellas en mayo, otra en septiembre y la otra en diciembre. Cuando estaban juntos eran muy brillantes, tan brillantes que podrían incluso haber sido confundidos. Podría ser esa la estrella de Belén. Todas estas conjunciones de las que os estoy hablando fueron perfectamente visibles. Estas últimas, por ejemplo, duraron más de 8 meses, es decir, un tiempo más que de sobra para que los Reyes Magos cubrieran los más de 1000 kilómetros de distancia que había entre sus reinos y el portal de Belén. Es decir, podría haber sido esto. Pero lo que los científicos creen, la más brillante, la más espectacular de todas, no es ninguna de estas que os he contado, sino la que os voy a contar ahora. Y se produjo el 12 de agosto del año 3 a.C. ¿Qué pasó en esa fecha? Pues ese día, Venus y Júpiter estaban extraordinariamente cerca en la constelación de Leo, y cerca también de la estrella Leo. ¿Qué pasó? Estaban tan cerca que podían ser confundidos con un único objeto. Entonces no había ni telescopios, ni prismáticos, ni nada. Es decir, simplemente mirando a simple vista, el brillo de los dos planetas podía confundirse y hacer que un observador pensara que eran una cosa sola. Después, ¿qué sucedió? Estamos hablando del 12 de agosto del año 3 a.C. Venus se fue separando, pero al separarse Venus, Júpiter se quedó muy cerquita de la estrella de Leo, con lo cual siguieron sumándose sus brillos. Y esa suma de brillos entre Júpiter y la estrella Leo duró más de 10 meses. ¿Qué pasó 10 meses después? Y ya estamos en la primavera del año 2 a.C. Pues que Venus volvió a acercarse y se sumó a ese brillo. Tenemos una fecha que es el 17 de junio del año 2 a.C., en el que el brillo debió ser espectacular. Venus, superpuesto a Júpiter y con la estrella Leo, se convirtieron en una bola absolutamente brillante que bajaba lentamente por el horizonte. ¿Os suena? ¿Puede ser eso la imagen de la estrella de Belén? Los astrónomos, o muchos astrónomos, piensan que sí. Sea como fuere, hasta ahí es donde podemos llegar. Una interpretación de los datos históricos para las fechas, y una vez obtenidas unas fechas razonables, ver qué tipo de cosas, qué tipo de eventos se produjeron dentro de esas fechas. Son estos que os he contado. Cada uno puede pensar, por supuesto, y es libre de pensar lo que quiera, pero esta hipótesis de que Jesús en realidad nació en primavera, un 17 de junio
del año 2 a.C., desde luego parece bastante probable. Espero que en estas fechas navideñas os haya parecido interesante esta cosa astronómico navideña, y si es así, pues ya sabéis, a darle a los clics y a suscribirse. Hasta la semana que viene.